Gracias por estar ahí. Empezamos. El Real Canal del Manzanares fue una de las grandes obras públicas de Madrid iniciada en el siglo XVIII. Topónimos del distrito de Arganzuela, como Paseo de Yeserías, Paseo de la Chopera o Paseo del Molino, proceden directamente del canal. Durante 90 años estuvo presente en la vida madrileña. Pero sus objetivos de navegación no se cumplieron y la insalubridad de sus aguas estancadas acabaron con él. Es la historia de un fracaso. El ferrocarril sustituyó la última utilidad que le quedaba, el transporte de yeso. Antes de comenzar mi exposición, deben saber lo siguiente. La Asociación Cultural del Grupo de Investigadores del Parque Lineal del Manzanares está llevando a cabo un notable y meritorio esfuerzo por dar a conocer, divulgar y procurar preservar el patrimonio histórico que representa el Real Canal del Manzanares. Todos los interesados en saber más sobre este tema tienen a su disposición un material contrastado y a la vez muy ameno para profundizar en la historia de una gran obra pública de Madrid superada cuando apareció el ferrocarril. Desgraciadamente, los restos del canal o han desaparecido o se encuentran en un riesgo cierto de poder desaparecer. Desde la segunda mitad del siglo XIX, la llegada del ferrocarril, la expansión urbana de Madrid, el matadero y el mercado central de frutas de Legazpi, la construcción inicial de la M30 y el reciente soterramiento de la misma, entre otros, han sido elementos destructivos de los vestigios del Real Canal del Manzanares. Para empezar, les aconsejo que vayan a la página web www.parquelineal.es. Otro referente indispensable sobre este tema es la plataforma de amigos Real Canal de Manzanares, cuya visita igualmente recomendamos. http://realcanaldemanzanares.es. El plano que vemos a la derecha de la imagen es una recreación elaborada por la plataforma del trazado del Real Canal sobre el sector actual de la Comunidad de Madrid por donde discurría. Rastreando la historia del Real Canal de Manzanares. Lo que ven en la imagen es un grabado de David Roberts. En él, una noria extrae el agua del río Manzanares junto al puente de Toledo en 1837. Poco más de 40 años después se inicia la construcción del Canal de Manzanares, donde en ese punto de la orilla izquierda, otra noria, según cuentan las crónicas, trasvasaba el agua del río hacia el nuevo cauce artificial. Antecedentes. El sueño de un Manzanares navegable hasta... El primer ítem lo encontramos en el padre de Isabel la Católica. Según recoge Dolores Romero Muñoz, el primer intento de llevar a cabo la navegación por el Manzanares surgió en fecha temprana, durante el reinado de Juan II de Castilla, a mediados del siglo XV, con una idea auspiciada por el propio monarca. La crónica de este primer proyecto fue evocada por el capitán Gonzalo Fernández de Oviedo en sus Quincuagenas de las noblezas de España. En la segunda parte de su obra, Oviedo remitía a un canal que, conduciendo las aguas del Jarama desde el puente de Viveros, llegaría, manteniendo la misma cota, a los pies de la torre de la parroquia de San Pedro el Viejo. Pasamos al segundo intento, en época de Felipe II. Explica Faustino Marchán que el 22 de mayo de 1581 Felipe II fue nombrado también rey de Portugal por las Cortes de Tomar, en el centro del país recién incorporado. El ingeniero Juan Bautista Antonelli presentará una relación verdadera de la navegación de los ríos de España. En ella se recoge, como parte de un proyecto mucho más ambicioso, la navegación de Madrid a Lisboa pasando por Aranjuez y Toledo. Tanto la muerte del ingeniero italiano como los problemas que atravesaba entonces la corona debido a la derrota de la Armada Invencible contribuirán a que la realización de este proyecto se vaya posponiendo.
Llegamos así al proyecto de los ingenieros militares Carlos y Fernando Grünenberg del siglo XVII. Los ingenieros militares de origen alemán Carlos y Fernando Grünenberg, al servicio de Carlos II durante la segunda mitad del siglo XVII, presentaron a la Corte de Madrid una propuesta de navegación del Manzanares. En 1688 imprimieron un memorial donde expusieron su proyecto, uno de los pocos que plantearon la construcción de un canal artificial en la España barroca. Dicha conducción arrancaría de El Pardo, pasando por Madrid hasta Vaciamadrid, lugar donde se unen el Manzanares y el Jarama. A partir de aquí, el canal seguiría en dirección sureste para, cruzando el Tajo, arribar a Aranjuez y Toledo. Asimismo, el canal ayudaría a regar las tierras bajas y protegerlas de los vientos gracias a una política activa de reforestación de los alrededores de la ciudad, adoptando lo que definían como una cultura de plantío. Razonaban los Grünenberg que para hacer navegable a Manzanares no era necesario comunicarle río alguno, pues las aguas con que corre son suficientes, solo con darles consistencia y refrenarles su caída, y que esto era factible en la forma que practican los países del norte, estancando las aguas y haciéndoles sus canales y diques con sus consas o fasos. Los Grünenberg fueron precisos en el establecimiento de condiciones en el caso de que el proyecto se llevase a cabo con el concurso de los recursos económicos que ellos mismos aportasen. De esta forma, manifestaban la necesidad de asegurar los derechos y obligaciones en que incurrieran ambas partes, al tratarse de una fábrica ejecutada mediante un privilegio real. Los regidores de Madrid, que se opusieron frontalmente al proyecto de construir un canal artificial para navegación utilizando exclusivamente aguas del Manzanares, argumentaban que solo los Grünenberg habían planteado realizarlo de este modo. Los Grünenberg salieron de España en 1699. Recuerden que en 1700 empezó la Guerra de Sucesión. El proyecto se aparcó, pero no se olvidó. En 1747 se reeditó el memorial por encargo del conde de Aranda y se creó una compañía para acometer la obra a cargo de Simón Pontero. Finalmente, en el reinado de Carlos III, se aprobó el proyecto de Pedro Martinengo, basado en el de los Grünenberg. Habían pasado 90 años. Lo que están viendo en pantalla es el plano manuscrito levantado por los hermanos Grünenberg detallando el recorrido del canal. El rey Carlos III fue un gran impulsor de obras públicas en Madrid. Siguiendo la relación que en el siglo XIX hizo Ramón de Mesoneros Romanos, podemos ver que estaban los caminos de ruedas radiales, que ya comentamos en la etapa anterior, el Museo de Ciencias o el Museo del Prado, la fábrica de la aduana, la fábrica de Platerías Martínez, la fábrica de tapices, la fábrica de China del Retiro, cerámica destruida por los franceses, la Puerta de Alcalá, la Puerta de San Vicente, la Casa de Correos, hoy sede del Gobierno Regional, la Imprenta Nacional, el Hospital General de San Carlos, el Templo y Convento de San Francisco en Grande, el Observatorio Astronómico, las Reales Caballerizas, el Paseo del Prado de San Jerónimo, el Paseo de la Florida y lo que nos importa en nuestro distrito, el Paseo de las Delicias y el Canal del Manzanares. Carlos III aprueba la construcción del Canal del Manzanares por iniciativa privada. En 1770 surgió un hombre de empresa decidido a realizar el canal navegable del Manzanares. Pedro Martinengo, que presentó a finales de octubre de 1769 un proyecto para construir a su costa, bajo ciertas condiciones y privilegios, unos temporales y otros perpetuos, canales de navegación por las aguas de los ríos Manzanares, Jarama y otros, comprendidos en el distrito de 20 leguas en contorno de Madrid. También tendrían derecho a transportar por los canales cualquier efecto, así como el usufructo entero, franco y libre por 55 años, contados a partir de 5 después de empezar la obra, sin derecho o contribución alguna por razón de navegación, transporte a los embarcaderos, así como tener 15 barcos de su propiedad.
El rey Carlos III les facilitó la obtención de los terrenos por donde debían pasar los canales, para que pudieran diseñar el recorrido por el sitio más adecuado, aunque cruzara tierras del rey, señoríos, mayorazgos, comunidades eclesiásticas y segulares, obras pías o de cualquier particular. En los terrenos que se expropiaron fueron realizados embarcaderos, cobertizos, casas y almacenes para custodiar los materiales necesarios en las navegaciones. Estas dependencias eran en todo momento propiedad de la compañía. Todos los árboles que la compañía plantase a su costa eran de su propiedad durante los 55 años de concesión y podían incluso dejar a sus herederos y sucesores, con facultad de cortarlos, usar sus frutos o renovarlos cuando les conviniese. El Banco de San Carlos fue el encargado de administrar el canal desde junio de 1788 hasta 1799, poniendo a cargo de su administración a Cabarrús. En 1791, Miguel de Hermosilla fue nombrado ingeniero director de las obras del canal hasta Aranjuez. Hermosilla pidió como ayudante al ingeniero Cipriano Torrezur. Las cuentas ruinosas del canal de Manzanares. En su obra La navegación por el Tajo, el reconocimiento de Carducci en 1641 y otros proyectos, el profesor Antonio López ha estudiado con detalle las cuentas del canal de Manzanares. La compañía pública del canal constaba de 300 acciones de 1.000 pesos de 50 reales, 4,5 millones de reales, concesión de 83 acciones a la compañía de Martinengo por sus gastos y los 617 restantes eran públicas. En 1777 el rey Carlos III compró todas las acciones y continuaron por la Real Hacienda señalando 55.000 reales mensuales para los gastos, pero en 1799 se disminuyeron a 15.000. Constituido el Banco de San Carlos en 1782, en el año 1788 se le encargará la administración del Canal del Manzanares. ¿Cómo iban las obras? En 1776 se habían construido 2 leguas del canal, con 7 esclusas y 4 molinos, además de numerosas plantaciones de árboles, y se usaban 18 barcas que llevaban de 700 a 800 quintales, que abarataban el coste del transporte de yeso en un 50% y el de piedra de mampostería en un 25%. No obstante, ya se advierte su condición malsana por el escaso movimiento de las aguas. Para el año 1779, de las 4 leguas previstas de canal estaban realizadas 3, más 9 molinos, pero los gastos de conservación eran muy elevados. En las diversas etapas los gastos fueron notables. Hasta 1771, la compañía de Martinengo había invertido 1,14 millones de reales. Hasta 1777, la compañía general 3,37 millones de reales hasta la quinta esclusa, y entre 1777 y 1788, 3,49 millones de reales más. En mayo de 1791, la Junta del Banco de San Carlos notifica haber invertido 1,02 millones de reales. Florida Blanca les ofrece que les dará la propiedad del canal si se condonan las cuentas. Hermosilla, ingeniero director, en 1791 detalla la necesidad de 2,23 millones de reales para arreglar lo hecho y 20,5 millones de reales más para llegar a Aranjuez. ¿Cuál era el valor del real en la segunda mitad del 18? Utilizando datos del catastro del Marqués de la Ensenada, de 1752, una docena de huevos costaba 24 maravedíes. Como un real de plata equivalía a 34 maravedíes, puede plantearse el cálculo en diciembre de 2020 con una docena de huevos que cuesta, de media, 1,80 euros. Luego el valor adquisitivo de un real sería hoy 1,27 euros. Es decir, cuando hablamos de millones, 1 millón de reales sería 1.270.000 euros. Resumen de la historia del Canal del Manzanares en 1849 y perspectivas que le auguran.
La Patria fue un periódico diario publicado en Madrid entre 1849 y 1851. De ideología conservadora, fue fundado por Joaquín Francisco Pacheco y dirigido por Antonio Cánovas del Castillo. En el número 92, de 19 de abril de 1849, página 4, con el título Medios de comunicación, artículo 13, sin firma, publicó un resumen de la historia del Canal del Manzanares y sus perspectivas en una red de canales que atravesarían toda la península ibérica. Según detallan, el Canal de Manzanares era el que debía enlazar con el de Guadarrama y en consecuencia se empezó a construir este canal por disposición de Carlos III en el año 1773. Explican que sus principales obras consisten en 9 esclusas, 2 puentes en los arroyos Abroñigal y de la Gavia, las obras de cabecera donde toma las aguas del Manzanares por medio de 2 norias y las del embarcadero reedificadas en el último reinado, es decir, en el de Fernando VII. El ancho del canal fue en su principio de 60 a 80 pies en la superficie de las aguas, mas en el día de hoy, se refiere a 1849, estas dimensiones se han reducido considerablemente. Su profundidad es de 7 a 8 pies y su ancho de 16. Ambas orillas del canal están pobladas de almendros, álamos, chopos y otras diferentes clases de árbol. Existen asimismo en las márgenes del canal fábricas de yeso y molinos harineros, y cuenta varios puentes de comunicación y los arranques del que debe construirse para que pase por él el camino de hierro, el ferrocarril. Tal como se encuentra en el día el Canal del Manzanares, 1849 reiteramos, es enteramente inútil para la navegación, pues no se transporta por él más que piedra de yeso para los hornos establecidos en el embarcadero. Según plantean, concluido el canal hasta Aranjuez, como está proyectado, y formando 2 ángulos rectos con el Tajo, a cuyo río ha de cortar perpendicularmente, la comunicación del Mediterráneo y el océano debe verificarse en ese punto. También auguran que si el Canal de Manzanares atraviesa la Mancha cortando la línea divisoria del Guadiana, debe, bajo la denominación de Canal de la Bética, dirigirse al Guadalquivir. Descripción minuciosa de detalles del Real Canal en el diccionario de Pascual Madoz. El Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de España y sus posesiones de ultramar, publicado entre 1845 y 1850, de 16 volúmenes, fue dirigido por Pascual Madoz, que contó con 20 corresponsales y más de 1000 colaboradores. Se trata de una obra fundamental para conocer la situación de España en el siglo XIX. Pascual Madoz, un político progresista que vivió entre 1806 y 1870, fue ministro de Hacienda durante el bienio progresista y llegó a ser presidente del Consejo de Ministros en 1868 y presidente de la Junta Provisional Revolucionaria tras la caída de Isabel II. Es recordado por la desamortización de 1855 a la que dio nombre y por este diccionario. El tomo 10 está dedicado a Madrid y en él van repartidos algunos detalles, todos referidos al Real Canal. Tenemos las dimensiones de los paseos del canal, que se iniciaban a 630 pies del puente de Toledo, siguiendo la margen izquierda del río. Nos explica que la hermosa pradera del paseo del canal tenía una anchura en cabecera de 350 pies, de 328 en el embarcadero, de 823 en el puente de Santa Isabel y de 560 en la primera esclusa. Como ven, corresponde pues a lo que desde el puente de Toledo es actualmente Madrid-Río, anteriormente Parque de la Arganzuela y su continuación. En la página 955 explica que a poca distancia se ven 5 yeserías, que son
explica las que deben dar nombre al camino y da una serie de detalles. Que cerca del puente de Santa Isabel estaban los molinos de pólvora propiedad de la Real Hacienda, que en la bajada al embarcadero se encontraba el almacén de maderas y el taller de carpinteros, que a la izquierda estaba la fragua, la bajada al dique cubierto y las cuadras para las bolas del canal. Es una de las explicaciones, porque el canal se utilizaba con barcazas de las que tiraban una serie de mulas por ambas orillas del canal. También nos detalla, página 945, que el canal recibe agua del río Manzanares un poco más abajo del puente de Toledo por medio de recipiente circular que le facilita el paso por una alcantarilla cubierta. Hay otros detalles, página 968. En este caso ya referidas a las construcciones de la máquina Sanford que estaban en el Paseo de Recoletos y que entre los distintos útiles y herramientas que fabrican se encontraban las de los dos molinos harineros del canal que contaban pues, con unos notables adelantos de la época. También habla algo de la financiación, sobre todo de la financiación del canal en el primer tercio del siglo XIX. Dice, se exigían a las puertas de Madrid 4 reales en cada arroba de vino, aguardientes y licores que se introducían, cuyo volumen ascendieron en 1819 a 2,5 millones de reales, la mitad de los cuales se aplicaba por su majestad al adelanto y las obras del canal de Manzanares. La otra mitad era para las carnicerías de la Plaza de la Constitución y la construcción de la nueva Puerta de Toledo. En la imagen pueden ver el inicio del canal del Manzanares próximo al puente de Toledo. Por una parte ven una litografía del año 1819 con la construcción que se hizo en dicha cabecera muy adornada. Por otra tenemos un plano correspondiente al Servicio Geográfico del Ejército de 1866 donde se detalla la ubicación exacta del inicio del canal, aproximadamente pues donde ahora se puede encontrar el número 15 del Paseo de Yeserías. Tienen aquí otra litografía con una vista del embarcadero del Real Canal de Manzanares en 1837. Estamos en plena época romántica y, bueno, pues todo lo que representa el dibujante nos lleva a esa sensación. El embarcadero estaba situado al final del Paseo del Canal, hoy Paseo de Santa María de la Cabeza, junto al puente de Praga actual. El Canal del Manzanares fue una obra pública fracasada que estuvo presente en Madrid cerca de 90 años. Por su fracaso podemos entender que son pocas las referencias muy explícitas en la historiografía y asimismo pues la situación de abandono en la que se encuentran los pocos restos que quedan. Hemos hecho un rastreo de la prensa y las publicaciones en las que hay alguna referencia al canal y desde luego pues se encuentran algunas. Tenemos, por ejemplo, en el Mercurio Histórico y Político de septiembre de 1782, donde se refieren a que una de las personalidades que está en el Consejo del Canal pues es el licenciado Francisco María de Vallarna, abogado titular del Real Canal. En el Diario Curioso, Erudito, Económico y Comercial del 10 de julio de 1786, pues dan cuenta de un accidente. Según dicen, Manuel Sáez, de 32 años de edad, soltero, que vivía en la calle del Gobernador, habiendo salido en la tarde del 16 de este mes a merendar con otros compañeros, se echó a nadar asegurando que sabía ejecutarlo y después de haberle visto hacer varias habilidades en el agua, se sumergió y se ahogó en el canal de Manzanares, donde se sacó ya difunto.
En otro periódico, el Memorial Literario, que era un mensual, en marzo de 1788, se habla del proyecto de unir las aguas del río Guadarrama al canal de Manzanares, a la altura del puente de Toledo, para hacerlo navegable hasta el pueblo de Guadarrama y acercarlo así al canal de Castilla. En el Diario de Madrid del 31 de octubre de 1788 publican un anuncio. Dice: quien hubiese hallado un buche, es decir, un asno de 2 años, negro y en pelo, que se perdió el 16 del corriente por la tarde en el astillero del canal de Manzanares, lo devolverá al guarda don Domingo Fernández. O también tenemos una referencia explícita en la 9ª Junta General del Banco Nacional de San Carlos, que se celebró en marzo de 1791, donde detallan el acuerdo de construir un molino en la tercera esclusa del canal de Manzanares, bajo la dirección de don Francisco Bavedat, para minorar el perjuicio de la navegación para los asentistas de yeso. Pasando ya al siglo XIX, tenemos en el Diario de Madrid del 9 de mayo de 1811, donde dan referencia que por disposición de la Dirección General de Caminos y Canales se arrienda una fábrica de yeso existente junto al embarcadero del Real Canal de Manzanares. Tiene 3 casas de horno con las oficinas correspondientes y habitación para el encargado. En el Mercurio de España de agosto de 1819 se informa de la limpieza de las esclusas del canal de Manzanares, que estaban arruinadas, y de la construcción en el embarcadero de una puerta nueva a la entrada con 2 escalinatas de piedra berroqueña en medio de 2 columnas, donde se ha puesto la inscripción cabecera del Real del Manzanares, construida en el año 1819. Como recordarán, es la litografía que les hemos mostrado hace un momento. En el Diario de Avisos de Madrid del 18 de abril de 1830 dan cuenta de un anuncio publicitario. En la huerta del alguacil mayor, inmediata al embarcadero del canal de Manzanares, se despacha gran cantidad de forraje de superior calidad, regado por agua de noria solamente. Para tratar del ajuste, se acudirá al almacén de vino de la plazuela del Ángel, tal y tal. El hecho de que especifiquen que se regaba por agua de norias del Manzanares, pues seguramente tiene que ver para asegurar que el forraje no estaba regado con esas aguas estancadas del canal que ya tenían muy mala fama. En un diario dedicado a la literatura, del 20 de octubre de 1837, hay un cuento romántico, Él y ella, en donde se describe una historia de amor, seguramente subido de tono para la época, pero nos encontramos en pleno romanticismo, y hay una escena en la que cruzaban las arboledas del canal y halagaban su amor, etcétera, etcétera. Finalmente tenemos la memoria de las juntas municipales de Madrid de Sanidad y Beneficencia, correspondientes al año 1855, en las que explican la terrible epidemia de cólera morbo que asoló la ciudad, con una mortalidad del 28%, y en donde reclaman con insistencia que desaparezca el canal del Manzanares, porque le adjudican parte de los problemas del cólera. Reclaman con insistencia que desaparezca el canal y parece que en el momento logran que se hagan algunos trabajos para que sea menos insalubre. No obstante, esto ya estamos en la fase final del canal. El Ayuntamiento de Madrid cegó el canal en el año 1862 para evitar problemas sanitarios y muy posiblemente para quitarse de en medio la escasa rentabilidad del mismo. El ferrocarril marcó la extinción del canal del Manzanares. Su objeto en la última etapa era el transporte por el canal de yeso y piedra de construcción que se traía desde la zona de Vaciamadrid y Vallecas hacia Madrid, pues para las obras de construcción que se estaban desarrollando
en la ciudad que vivía su ensanche. Cuando desaparece el canal, las yeseras necesitan una alternativa y a partir de ahí surgen distintos proyectos. Uno de 1878 que concede una línea de tranvía de vapor de Pacífico a Vallecas, pero que tiene problemas porque entra por medio la competencia de otra compañía con el tren de Arganda. No obstante, hubo una línea como Tranvía Vallecas y sus canteras que tuvo 10,5 kilómetros entre Pacífico y las canteras. Según indica Juan Perís, la explotación tuvo que paralizarse en sucesivas ocasiones por las dificultades financieras, incluso por la sustitución de la tracción a vapor por la tracción de sangre. Seguramente es que volvía a haber mulas tirando de los vagones. Y en 1891 se hace cargo de la compañía Crédito Mobiliario Español únicamente para el tramo de Madrid, Vallecas, Puente de Vallecas y Yesería Seco, línea que se prolonga en 1895 y esa línea era conocida como La Maquinilla. Tienen ahí una foto de ese pequeño tren. Según señala Manuel Valenzuela, el tranvía de Vallecas, aunque se concebió como tranvía mixto, apenas llegó a funcionar como tal y acabó prevaleciendo su condición de ferrocarril yesero, nombre con el que era conocida. Esta línea se prolongaba desde Vallecas hasta las canteras de yeso de Monte y Viejo, las más importantes del término, explotada por la más fuerte de las sociedades yeseras, la Vascongada, que también disponía de intereses en otros puntos de la zona como Valdemoro o Aranjuez. Ahí tienen, les he puesto con el verde del semáforo una imagen de la maquinilla y luego no hemos localizado ninguna ni litografía ni foto correspondiente a mulas tirando de las barcazas por el canal del Manzanares. Lo que aquí ven es una imagen similar de finales del 19, principios del 20, de una barcaza tirada por mulas en el canal del Duero. Nos puede dar una idea de la diferencia en tiempo y costes de uno y otro método de transporte. El canal de Castilla, contemporáneo del canal del Manzanares, sí tuvo éxito. Fue la obra hidráulica más importante de las iniciadas en el siglo XVIII, con una anchura de entre 11 y 22 metros, que discurre a lo largo de 207 kilómetros. Concluimos con los restos abandonados del Real Canal del Manzanares. Lo que tiene en la imagen es la 10ª esclusa del canal, en el término municipal de Getafe, donde podemos apreciar, pues, por una parte, la altura del mismo, la construcción con ladrillo y piedra. También vemos una esclusa. Las esclusas estaban situadas debajo de cada puente. Y también vemos una casa de la cuarta esclusa, construida en 1830 y en la que se cuenta que realmente fue un punto en el que el rey Fernando VII se encontraba con una de sus amantes. Les agradezco su atención. Confío en haber despertado su interés y que si les ha interesado, continúen buscando por su cuenta. Hay mucho por hacer. En la siguiente sesión trataremos de unir 4 hitos de nuestra historia estrechamente relacionados entre sí e interdependientes: la Guerra de la Independencia, las Cortes de Cádiz, la independencia de las colonias americanas continentales y el Trienio Liberal. Hay una cara y una cruz. En España, como señala Tuñón de Lara, la masa de la España negra triunfa sobre la minoría ilustrada. Pero la Constitución de Cádiz de 1812 será la base de la independencia y la nueva historia de decenas de países hispanoamericanos. Nos vemos. La pandemia sigue avanzando. Por favor, cuídense